Hola, buenas tardes, noches, días, dependiendo la hora que estén viendo este video. Estamos aquí con un nuevo video para hablarles de las derivadas con su formulario. Como primer ejercicio de mi libro de cálculo diferencial, tenemos la función de x, que es igual a 5x cuadrada menos x más 2 por 3 menos x cuadrado. Lo primero que vamos a hacer como primer paso va a ser diferenciar. Lo que vamos a diferenciar usando la regla del producto que establece que de la derivada de dx, abrimos corchete, va a ser f de x por g de x, cerramos corchete, es f de x por derivada de dx, abrimos corchete, sobre, perdón, por g de x, cerramos corchete, más g de x por la derivada de dx, abrimos corchete, f de x, cerramos paréntesis, cerramos corchete. Todo esto donde f de x es igual a 5 al cuadrado, 5x al cuadrado, perdón, menos x más 2 y g de x va a ser igual a 3 menos x al cuadrado. Todo esto vamos a hacer lo que vamos a utilizar durante este video, por lo que ahora vamos a sustituir o multiplicar, que va a ser 5x cuadrada, que viene de aquí, menos x más 2, cerramos paréntesis, sobre la derivada de dx, abrimos corchetes, 3 menos x al cuadrado, cerramos corchetes, más 3, perdón, aquí abríamos paréntesis, menos x al cuadrado sobre la derivada de dx. Ahora lo que toca es simplificar toda esta expresión, que nos quedaría de la siguiente manera. Abrimos corchete, sería 5x al cuadrado menos x más 2. Y este tendríamos como primer pre-resultado, por así llamarlo. Como paso número 2, tenemos lo que vamos a volver a hacer, va a ser diferenciar. Ahora vamos a diferenciar la resta de la suma de las derivadas de 3 menos x al cuadrado respecto a x, que va a ser la derivada de dx, abrimos corchete, 3, cerramos, más la derivada de dx, abrimos corchete, menos x cuadrada, cerramos. Hacemos esto ya que 3
es la constante respecto a x y la derivada de 3 respecto a x la vamos a dejar como 3 derivada. Entonces, a lo que ahora vamos a proseguir a sustituir la expresión que teníamos anteriormente, que es 5x al cuadrado menos x más 2, cerramos paréntesis, abrimos, 0 más la derivada de x, abrimos corchetes, menos x cuadrada, cerramos paréntesis y más signo positivo, abrimos 3 menos x cuadrada, cerramos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a sustituir y nos quedaría la derivada de x, abrimos corchete, 5x cuadrada menos x más 2, cerramos corchete. Y tendríamos como otro pre-resultado, por así decirlo, de nuevamente. Como paso 3, por así llamarlo, vamos a sumar. Vamos a sumar la función que nos dio hace un momento, que era 0, y de la derivada de x por el resultado que nos dio, menos x al cuadrado. Dado que menos 1, vamos a ponerlo aquí como dato, menos 1 es constante respecto a menos x cuadrada y la derivada de x respecto a menos x cuadrada es x. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sustituir de nuevo. Y nos quedaría de la siguiente manera, con la expresión que teníamos en el paso pasado. Era 5x cuadrada menos x más 2 por la derivada de x, abrimos corchetes, perdón, aquí borramos, abrimos corchetes nuevamente, x al cuadrado, cerramos corchetes y cerramos paréntesis. Y vamos a utilizar el otro término que era más 3 menos x cuadrada, cerramos paréntesis, la derivada de dx, abrimos corchete, 5x cuadrada menos x más 2. Y ese sería el parte del tercer paso. Ahora lo que toca va a ser simplificar las expresiones que hemos tenido anteriormente. Vamos a simplificar la expresión. Vamos a mover el menos 1. Vamos a mover el menos 1 a la izquierda de 5x al cuadrado menos x más 2. Y vamos a reescribir como quedaría moviendo el menos 1 a la izquierda. Sería así, menos 1, abrimos paréntesis, 5x al cuadrado menos x más 2 y cerramos. Toda esta expresión
viene de acá. Podemos decir que menos 1 por 5x al cuadrado menos x más 2, como más 3 menos x al cuadrado de d de x, de la derivada de x, perdón, abrimos corchetes, 5x al cuadrado menos x más 2. Esta expresión la traemos del paso que anteriormente vimos. Ahora lo que toca hacer, vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar usando la regla de la potencia, que establece que la derivada de x, abrimos corchete, perdón, aquí, que x a la k, cerramos, es kx, k menos 1, donde k va a ser igual a 2. Perdón si se escucha un poco la ventana, es el movimiento del pizarrón. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner las funciones que anteriormente teníamos, que era 5x al cuadrado menos x más 2 por 2x. ¿Ok? Y la segunda, que era 3 menos x al cuadrado por la derivada de x, abrimos corchetes, 5x al cuadrado menos x más 2. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar el 2 por menos 1, por la regla de la suma de la derivada de x al cuadrado, por la suma de la derivada de x al cuadrado de esta expresión, menos x más 2, respecto a x. Toda esta expresión, 5x al cuadrado menos x más 2, vamos a tenerla respecto a x, donde el o la derivada de dx, 5 al cuadrado más la derivada de dx, abrimos corchete, menos x más la derivada de dx, abrimos, cerramos. ¿A qué me refería con multiplicarlo por 2? Aquí tenemos la multiplicación por 2. Ahora, dado que 5 es constante, respecto a x, dado que 5 es constante, perdón, aquí me equivoqué, no era este término, respecto a 5x cuadrada, la x vamos a diferenciarla usando la regla de la potencia, que establece que la derivada de dx xk va a ser kx por k menos 1, donde k de la misma manera va a tomar el valor de 2. Ahora lo que toca hacer, después de este paso,
lo que vamos a hacer va a sustituir de la siguiente forma. Vamos a sustituir. Vamos a sustituir menos 2, 5x al cuadrado, más 2 de x. Esto es a lo que me refería. Ahora más 3 de x al cuadrado, 5 por 2x, más la derivada de x. Abrimos corchete nuevamente, cerramos, más la derivada de dx por 2, cerramos paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar 2 por 5 de la expresión anterior que teníamos. Nos quedaría menos 2, 5x cuadrado, menos x más 2, x. Y más 3 menos x cuadrado por 10x. Perdón, aquí me equivoqué. Más la derivada de x, abrimos corchete, menos x, más la derivada de x, abrimos corchete nuevamente y cerramos. Todo esto, esta era la expresión que teníamos anteriormente. Todo esto lo vamos a multiplicar por 2, dado que 1 dado que menos 1, perdón, es constante respecto a menos x y la derivada de x respecto a menos x es x. Todo esto vamos a tenerlo como resultado. Ahora lo que vamos a hacer va a diferenciar usando la regla de la potencia, que establece que de la derivada de x, corchete xk, cerrado el corchete, es k de x, k menos 1, ahora donde k va a tomar valor de 1, por lo que vamos a sustituir. Menos 2, 5x al cuadrado, menos x más 2 por x. Aquí es donde vamos a sustituir, mucha atención. 3x al cuadrado por 10x menos 1 por 1, la derivada de x, abrimos corchete, cerramos corchete y cerramos paréntesis. Ahí está el valor de k o de x. Lo que vamos a hacer ahora va a ser multiplicar menos 1 por 1, ya que 2 es constante respecto a x y que la derivada de 2 respecto a x va a ser y2. Ok, vamos a sustituir de nuevo.
2x, 5x cuadrado menos x más 2 y 3 menos x cuadrada por 10x menos 1 más 0. Todo esto lo vamos a sumar. Vamos a sumar 10x menos 1 y 0, por lo que nos quedaría menos 2x cuadrado menos x más 2 por x, la otra función que era 3x, 3 menos x cuadrada por 10 menos 1. Todo eso lo vamos a tener como función. El siguiente paso sería simplificar solamente para terminar. Como les dije hace un rato, vamos a simplificar. Vamos a aplicar la propiedad distributiva en todos los casos. Nos quedaría de la siguiente manera: menos 2, 5x al cuadrado, x menos 2, menos x menos 2 por 2x, más 3 de 10x menos x al cuadrado por 10x. Cerramos paréntesis, más, abrimos 3 menos x al cuadrado por menos 1. Por menos 1. Entonces nos quedaría menos 2, 5x al cuadrado, más x menos 2, 5x al cuadrado más x menos 2. Cerrábamos aquí, no lo tomé en cuenta, menos x, va a ser x al cuadrado por 2x. Y la segunda expresión, más 3 por 10x menos x al cuadrado, 10x más 3 por menos 1 menos x al cuadrado menos 1. Tendríamos esto como la simplificación. Estos dos pasos serían la simplificación. Ahora, como último paso, un paso final, vamos a solamente combinar términos. Vamos a combinar los términos que teníamos hace un momento simplificados. Entonces el resultado de todo este ejercicio sería menos 20x cubo más 3x al cuadrado más 26x menos 3. Esto tendremos como resultado de todo este ejercicio. A continuación les paso a demostrar otro ejercicio.